Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con otro tema y que se encuentra muy relacionada con el tema anterior que habíamos visto en la clase pasada, que es el transporte a través de la membrana celular. En esta oportunidad vamos a hablar del potencial de reposo y el potencial de acción de la membrana celular. Vamos a saber que hay potenciales eléctricos a través de la membrana de prácticamente todas las células del cuerpo y además algunas células como las células nerviosas y musculares son capaces de generar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas. Y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y de los músculos. Es un tema bastante aparentemente difícil de entenderlo, pero van a ver que es algo que no es tan complicado. Conociendo un poco cómo funciona el transporte a través de las membranas y de los elementos que compartíamos anteriormente en las clases anteriores, se van a ir dando cuenta de que las cosas no son tan complicadas como parecen. Eh, Aparte tienen otros elementos o materiales o videos en los cuales pueden consultar y ver. Antes de comenzar o de proseguir con este tema, debemos ver o tener en cuenta algunos preconceptos para poder entender mejor el tema del cual estamos hablando. Antes de estudiar el potencial de acción y de reposo, debemos conocer algunas definiciones tales como ion. ¿Qué es un ion? Es una partícula con carga eléctrica. Por ejemplo, tenemos el ion sodio, tenemos el ion potasio, el ion calcio. Hablamos de un canal iónico, es una proteína de membrana, a veces específica, que transporta iones y moléculas pequeñas a través de la membrana por difusión pasiva o facilitada, es decir, sin uso de energía. Es como vimos en la clase anterior, esas proteínas integrales que atravesaban todo el espesor de la membrana y que permitían el libre pasaje, o sea, a través del transporte, o sea, difusión facilitada o por difusión simple, y que se llamaban proteínas de canal. Polaridad es la capacidad de un cuerpo de tener dos polos con características distintas, o sea, una polaridad negativa y una polaridad positiva, como es la que vamos a ver ahora cuando veamos los potenciales de acción. Impulso nervioso es el transporte de información a través de los nervios y por medio de sustancias como el sodio y el potasio y su interacción con las membranas. Potencial de reposo es el estado en donde no se transmiten impulsos por las neuronas. Potencial de acción, que es la transmisión de impulsos a través de la neurona, cambiando las concentraciones intras y extracelulares de ciertos iones. Y por último, el potencial de membrana, que es el voltaje que le van a dar a las membranas las concentraciones de algunos iones a un lado y otro de ella misma. En esta imagen vamos a ver lo siguiente. Vamos a conocer básicamente la física básica de los potenciales de membrana. Y en esta oportunidad vamos a ver los potenciales de membranas provocados por difusión. En la figura que vemos acá, que es la 5.1a, dice las concentraciones de potasio es mucho más grande dentro de la célula, dentro de la membrana de una fibra nerviosa, pero es muy baja fuera de la misma.
Consideremos que en este caso la membrana es permeable a los iones de potasio, pero no a ningún otro ion. Debido al gran gradiente de concentración de potasio desde el interior hacia el exterior y una intensa tendencia a que cantidades adicionales de iones potasio difundan hacia afuera a través de la membrana, a medida que lo hacen, transportan cargas eléctricas positivas hacia el exterior, generando de esta manera electropositividad fuera de la membrana y una electronegatividad en el interior debido a los aniones negativos que permanecen detrás y que no pueden difundir fuera junto con el potasio. La membrana va a ser mucho más permeable, hasta 100 veces más permeable para el ion potasio. De esta manera se arrastra toda la electropositividad del potasio hacia afuera, generando una carga negativa dentro de la fibra nerviosa. En un plazo aproximadamente de 1 milisegundo, la diferencia de potencial en el interior y el exterior se denominan potencial de difusión, ya que viajan hacia afuera, obviamente. Se hace lo suficientemente grande esta difusión como para bloquear la difusión adicional neta de potasio hacia el exterior, a pesar del elevado gradiente de concentración iónica del potasio. En la fibra nerviosa normal del mamífero, la diferencia de potencial necesaria es de aproximadamente 94 mV con negatividad en el interior de la membrana de la fibra nerviosa. Por eso vamos a decir que la fibra nerviosa internamente tiene una electronegatividad de menos 94 mV. La figura a la derecha, en la figura 5b, vamos a mostrar el mismo fenómeno que la figura de al lado, pero esta vez con una concentración elevada de iones sodio fuera de la membrana y una concentración baja de sodio dentro de la misma. Estos iones también tienen carga positiva. Esta vez la membrana es muy permeable a los iones sodio, aunque es impermeable a todos los demás iones. La difusión de iones sodio de carga positiva hacia el interior crea un potencial de membrana de polaridad opuesta a la anterior, con negatividad en el exterior y positividad en el interior. Una vez más, el potencial de membrana se hace lo suficientemente elevado en un plazo de milisegundo para bloquear el ulterior difusión de los iones sodios hacia el interior. Sin embargo, esta vez en la fibra nerviosa del mamífero el potencial es de 61 mV, positivo en el interior de la fibra. De esta manera, lo que tratamos de decir, o de lo que trato de decir, de estos intercambios de positividad y negatividad, es lo que va a reflejar los potenciales de difusión y el estado de reposo, muchas veces, de la membrana celular. Así, en las dos figuras 5.1 vemos que una diferencia de concentración de iones a través de una membrana puede, en condiciones adecuadas, crear un potencial de membrana. En las secciones posteriores vamos a mostrar los cambios rápidos de los potenciales de membranas que se observan durante la transmisión de los impulsos nerviosos y musculares. Y vamos a tratar de explicar cómo se van presentando este tipo de potenciales rápidamente cambiantes. Vamos a hablar del potencial de membrana en reposo de los nervios. El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes, cuando no transmiten señales nerviosas, es de aproximadamente menos 90 mV. Es decir, el potencial interior de la fibra es de 90 mV más negativo que el potencial líquido extracelular que está en el exterior de la misma.
Cuando una neurona está en reposo, presenta una diferencia de carga eléctrica entre el interior, que es negativo, y el exterior, que es positivo, de las células. Recordemos que todas las membranas celulares del cuerpo tienen mejor dicho, una potente bomba de sodio-potasio que bombea continuamente iones de sodio hacia el exterior de las células e iones potasio hacia el interior. Obsérvese que además se trata de una bomba electrógena porque se bombean cargas positivas hacia el exterior por cada 2 iones de potasio hacia el interior, dejando un déficit negativo en el interior de la membrana celular. La bomba de sodio-potasio también genera grandes gradientes de concentración de sodio para el sodio y para el potasio a través de estas membranas nerviosas en reposo. Existe una proteína de canal en la membrana nerviosa a través de la cual pueden escapar iones sodio y iones potasio, denominado canal de fuga de potasio y de sodio. Se pone en énfasis que en esta fuga de potasio porque en el promedio de los canales, los canales son mucho más permeables al potasio que al sodio. Normalmente, o sea, aproximadamente 100 veces mucho más permeable para el ion potasio que para el sodio. Vamos a ver cuáles son los factores importantes que favorecen a que esta membrana, el potencial de membrana esté en reposo. Y vamos a tener 3 factores importantes. Los factores importantes que establecen el potencial de membrana en reposo normal de menos 90 son los siguientes. La difusión de potasio, la cual se ha de deber a la gran permeabilidad de la membrana para dicho ion, ya que la membrana es muy permeable para el potasio, para el ion potasio, como había dicho anteriormente. O sea que existe una constante fuga a través de la proteína canal del potasio. Esto lo que genera es una pérdida de carga positiva del interior hacia el exterior. El segundo factor corresponde a la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa, que es muy baja, pero también puede llegar a contribuir. El tercer factor es la contribución de la bomba sodio-potasio, que esta va a proporcionar un adicional al potencial de reposo debido al continuo bombeo de 3 iones de sodio al exterior por cada ion de potasio que se va presentando. Por lo tanto, para mantener un potencial de reposo para la membrana existen factores que mantienen la electronegatividad de menos 90 que tiene que tener la membrana o la fibra nerviosa en este caso a través de estos 3 factores: la fuga a través de los canales de difusión de sodio, la fuga a través de los canales de potasio, y el otro es la contribución de la bomba sodio-potasio que continuamente está bombeando iones de sodio al exterior por cada ion de potasio. De esta manera se genera esa negatividad de menos 90 mV que tiene que tener la fibra para mantener su potencial de membrana en reposo. Vamos a hablar o vamos a ver cuando esta fibra que se encuentra con un potencial de menos 90, o sea, se encuentra en reposo, se presenta algún estímulo. Entonces vamos a hablar
de que se genera un potencial de acción nervioso. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción que son cambios rápidos de potenciales de la membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Cada potencial de acción comienza con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo que teníamos, que era de menos 90 en reposo normal, hasta un potencial positivo y después termina nuevamente con un cambio casi igual de rápido de nuevo hacia un potencial negativo. Para conducir una señal nerviosa, el potencial de acción se desplaza a lo largo de la fibra nerviosa hasta que llega al extremo de la misma. Acá, como podemos ver, fíjense de que tenemos el axón, en el cual vemos la carga negativa interior con respecto a la carga positiva exterior. Ante un estímulo o ante la generación de un potencial de acción, se invierten los potenciales, haciendo de que las cargas positivas ingresen hacia el interior del axón, volviéndose positivo interiormente, pero eso lleva solamente milisegundos para volverse nuevamente a restablecer eh, eh, su electronegatividad interior nuevamente. Acá en esta figura entonces vamos a mostrar los cambios que se producen en la membrana durante el potencial de acción, con transferencia de carga positiva hacia el interior de la fibra en el momento de su inicio, como vemos acá, y el regreso de la carga positiva al exterior al finalizar el mismo. La parte inferior muestra, vamos a ver el gráfico, vemos los cambios sucesivos que se van produciendo en la membrana durante unas pocas 10 milésimas de segundo. Vamos a ir viendo cómo se ven. Fíjense cómo se transmite el impulso nervioso y cómo se transmite a través de los cambios de polaridad de la membrana que duran prácticamente milésimas de segundo. Vamos a ver que el potencial de acción va a constar de distintas fases. Y estas fases van a ser las siguientes. Vamos a tener una fase de reposo, que es la de menos 90 mV. Este es el potencial de membrana en reposo antes del comienzo del potencial de acción. Se dice que la membrana está polarizada, o sea, su potencial es negativo de menos 90 mV. Acá en la base de las ordenadas vemos que es de 90 mV. La segunda fase se va a denominar fase de despolarización. En este momento la membrana se hace súbitamente estable, muy permeable a los iones sodios, lo que permite que un número grande de iones sodios con carga positiva difunda hacia el interior del axón. Esta fase, como dije anteriormente, se denomina fase de despolarización. Este exceso de iones positivos hace que la membrana se sobreexcite más allá del nivel cero, como podemos ver en el gráfico que estamos viendo. La tercera fase de repolarización va a estar determinado por la fase de repolarización en un plazo de unas 10 milésimas de segundo después de la membrana. Después de que la membrana se haya hecho permeable al sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de iones potasio hacia el exterior establece el potencial de membrana en reposo que tenía al comienzo de la fase, o sea, en la fase de reposo. A esta fase, en la cual la fase vuelve a su estado de electronegatividad, se denomina repolarización de la membrana.
Vamos a ver cómo se activan los canales de sodio y cómo se activan los canales de potasio por voltaje. Y vamos a ver cómo se produce la entrada de sodio y la salida de potasio a través de la activación de estos canales propios, dependiendo del voltaje de la membrana. El actor necesario en la producción tanto de la despolarización como de la repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción es el canal de sodio activado por voltaje. Un canal de potasio activado por voltaje también tiene una función importante en el aumento de la rapidez de la repolarización de la membrana. Estos dos canales activados por voltaje tienen una función adicional a la bomba de sodio-potasio y de los canales de fuga asociado a la fuga de sodio y a la fuga de potasio. En esta figura vamos a tratar de explicar cómo se activan los canales de sodio y de potasio por voltaje. Vamos a la activación del canal de sodio. En la figura vamos a poder ver en la figura, en la primera figura hacia la izquierda, vamos a ver que el canal de sodio activado por voltaje presenta tres estados distintos. Este canal tiene dos compuertas, una cerca del exterior del canal, denominada compuerta de activación, y otra cerca del interior, denominada compuerta de inactivación. La parte superior izquierda de la figura va a representar el estado de estas dos compuertas en la membrana en reposo normal, cuando el potencial de membrana es de 90 milivolts. En este estado las compuertas de activación están cerradas, lo que impide la entrada de los iones de sodio hacia el interior de las fibras a través de estos canales. Como podemos ver, nuevamente acá repito, en la figura que está a la parte izquierda, superior a izquierda, que dijimos que tiene dos compuertas, una de activación y una de inactivación. La compuerta de activación va hacia afuera de la membrana, está cerrada cuando la membrana se encuentra en reposo, en menos 90 milivolts. ¿Cómo se activa este canal de sodio? Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo que durante el estado de reposo, aumentando desde menos 90 hacia el 0 de la pendiente ascendente, finalmente alcanza un voltaje, habitualmente algún punto entre menos 70 y menos 50 milivolts. Se produce un cambio conformacional de esta proteína que es de forma súbita en la activación de la compuerta, y este va a permitir la báscula totalmente hacia la posición abierta. Esto se denomina estado activado. Durante este estado los iones sodios pueden atravesar el canal aumentando la permeabilidad de la membrana del sodio de 500 a 5000 veces su permeabilidad. Se entiende entonces de que la activación mediante el potencial de acción que se puede llegar a provoca un cambio conformacional que hace bascular la compuerta de activación del sodio, permitiendo el libre ingreso de sodio hacia el interior de la membrana. Pero ¿qué pasa cómo se produce la inactivación del mismo? La inactivación del canal de sodio, si vemos en la parte superior derecha, un tercer estado del canal de sodio, el mismo aumento del voltaje que abre la compuerta de activación, también va a cerrar la compuerta de inactivación. Sin embargo, la compuerta de inactivación se cierra unas 10 milésimas de segundo después de que se abra la compuerta de activación. Es decir, el cambio conformacional
que hace bascular la compuerta de inactivación hacia el estado cerrado es un proceso algo más lento que el cambio conformacional que abre la compuerta de activación. Por lo tanto, después de que el canal de sodio haya permanecido abierto durante algunas 10 milésimas de segundo, se cierra la compuerta de activación y los iones de sodio ya no pueden pasar al interior de la membrana. En este punto, el potencial de membrana comienza a recuperarse de nuevo hacia el estado de membrana en reposo, lo que el proceso se denomina repolarización. Vamos a encontrar otra característica importante de la inactivación del canal de sodio, es que las compuertas de inactivación no se abren de nuevo hasta que el potencial de membrana se normaliza o casi a valores de reposo. Por tanto, en general el canal de sodio no se puede abrir de nuevo sin que antes se repolarice la fibra nerviosa. ¿Qué va a pasar con el canal de potasio? ¿Cómo se activa el canal de potasio por voltaje? Acá vamos a tener en la parte inferior, de la figura, muestra el canal de potasio activado por voltaje en dos estados. Durante el estado de reposo, que está hacia la izquierda, y hacia el final del potencial de acción, vamos a encontrar la otra figura hacia la derecha. Durante el estado de reposo, la compuerta del canal de potasio está cerrada, lo que impide que los iones potasio pasen a través del canal hacia el exterior. Cuando el potencial de membrana aumenta de menos 90 mV hacia la pendiente cero, este voltaje produce una abertura conformacional de la compuerta y permite el aumento de difusión de potasio hacia afuera a través de este canal. Sin embargo, debido a la ligera demora de la apertura de los canales de potasio, en su mayor parte se abren al mismo tiempo que están comenzando a cerrarse los canales de sodio, debido a su inactivación. Por tanto, la disminución de la entrada de sodio hacia la célula y el aumento simultáneo de salida de potasio desde la célula se combinan para acelerar el proceso de repolarización, lo que da lugar a la recuperación completa del potencial de membrana en reposo. En otras palabras, este proceso se da en unas 10 milésimas de segundo. Son procesos que se realizan y que necesitan ser así, de repolarización prácticamente instantánea. Vamos a ver cómo se inicia el potencial de acción. Hasta ahora hemos explicado la permeabilidad cambiante de la membrana al sodio y al potasio, así como la generación del propio potencial de acción, aunque no hemos explicado qué inicia el potencial de acción. La respuesta es sencilla: no se produce un potencial de acción hasta que el aumento inicial de la membrana sea lo suficientemente grande como para dar origen a dicho potencial. Esto se produce cuando el número de iones sodio que entran en la fibra superan el número de potasio que salen de la misma, generando un umbral de estimulación de menos 65 mV. Entonces, hemos analizado el potencial de acción, entonces se produce en un punto de la membrana. Sin embargo, un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de la membrana excitable habitualmente excita porciones adyacentes de la membrana, dando lugar a la propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana. Este mecanismo se muestra a continuación. Acá vemos en estas dos figuras una mucho más lenta para ver cómo se abren los canales. Vemos la fibra nerviosa negativa, cómo se abren los canales para el ingreso de sodio y positivizar la parte interna del axón
creando una carga eléctrica dentro o en el interior, haciendo que se produzca la propagación del potencial de acción. ¿eh? Acá vemos en las dos figuras cómo la inversión de la electronpositividad a electronegatividad interior permite la propagación del impulso nervioso en este caso. Acá vemos en esta imagen mucho más quieta, vemos que en el exterior de la fibra nerviosa es totalmente electropositiva, mientras que por dentro es electronegativa. La acción o la propagación del potencial de acción se va a iniciar cuando se produce un estímulo que crea la apertura de los canales, el súbito ingreso de los iones sodios dentro de las fibras de las fibras de la membrana, generando o cambiando el voltaje de negativo a positivo, y así ir propagándose a lo largo de toda la fibra nerviosa. Básicamente la generación del potencial de acción se basa en una ley que es aplicable a todos los tejidos excitables, y en esto podemos decir, una vez que es el principio de la ley de todo o nada, que va a decir que una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de una membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son las adecuadas, o no viajan en absoluto si no lo son. Este proceso se va a denominar principio de todo o nada y se aplica a todos los tejidos excitables. O sea, si alcanza un umbral de excitación, se va a propagar y la propagación no va a tener, no se va a, si ven las condiciones adecuadas para propagarse, va a realizar la despolarización y va a terminar de esta manera en despolarización y posteriormente la repolarización. Si el umbral no lo alcanza, no se va a dar en este caso. Conclusión: debemos conocer los factores que van a determinar el potencial de reposo, conocer los procesos que se producen en el potencial de acción para poder conocer el mecanismo de acción de los tejidos excitables. Las consultas y las dudas, por favor, abajo al pie del video, a través del correo electrónico, como figuran, o bien a través del Google Classroom. Muchas gracias.